Bien, a partir de este momento ya estamos grabando. Entonces, les decía que vamos a ver ley de Ohm. Hoy vamos a visualizar una presentación donde nos explica, aparte de ley de Ohm, conceptos de intensidad de corriente y de diferencia de potencial que nosotros ya venimos trabajando. En la intensidad de corriente lo vamos a ver ahora también. En esta presentación que yo les voy a pasar, vamos a ir interrumpiendo el video para comentar alguna serie de cosas y una vez finalizada y aclaradas las dudas, a partir de mañana van a tener un documento teórico con un resumen, ¿sí? Del formulario, de las ecuaciones, de todo lo que se va a presentar en el video. Y aparte también una guía de ejercicios para resolver con ley de Ohm, ¿sí? Con las variables que relaciona la ley de Ohm. ¿Está? Entonces, ustedes me van a ir diciendo si visualizan y si escuchan lo que yo les voy mostrando. Se le viene cortando, profe, un poco la clase. Ok. No sé si es a mí nomás o a todos les pasa. Se escucha un poco entrecortado. Bien. Es habitual que incluso profesionales de la ¿Se escucha y se ve? Sí. Bien, adelante. De más está decir que a pesar de que yo voy a ir interrumpiendo y cortando y haciendo algunas aclaraciones, ustedes pueden hacer lo mismo. ¿Sí? Me avisan, cortamos y charlamos sobre la duda que tengan, ¿ok? electricidad no comprendan bien lo que pasa en el interior de los cables eléctricos. Esto es así porque las magnitudes eléctricas, al estar provocadas por partículas microscópicas, no se pueden ver. Así que antes de meternos con la ley de Ohm y sus aplicaciones, vamos a empezar por comprender qué es lo que verdaderamente sucede en el interior de cualquier aparato eléctrico. Intensidad de corriente y diferencia de potencial. Las variables eléctricas son la intensidad de corriente, que se mide en amperios, y la diferencia de potencial, que se mide en voltios. Pero antes de hablar de voltios y de amperios, vamos a hablar de borrascas y anticiclones. Presten mucha atención a esta explicación que nos va a dar, donde va a hacer una analogía entre lo que es las situaciones climáticas, cuando tenemos lugares con mucha y poca presión, el origen es de los vientos, ¿sí? Que es una explicación muy, muy buena para entender cómo funciona esto de la diferencia de potencial o el potencial eléctrico y la intensidad de corriente. Cuando vemos la previsión del tiempo en las noticias, suelen mostrarnos un mapa en el que aparece una A mayúscula, que representa al anticiclón, o centro de altas presiones, y una B mayúscula, que representa a la borrasca, o centro de bajas presiones. Rodeando tanto a la borrasca como al anticiclón, aparecen unas líneas cerradas que son las isobaras. Cada punto de esas líneas es un lugar donde la presión es la misma. ¿Qué provoca el hecho de que en algunos lugares la presión sea alta y en otros lugares la presión sea baja? Pues provoca viento. El aire se mueve de donde la presión es alta a donde la presión es baja, del anticiclón a la borrasca. Así, viendo dónde está el anticiclón y dónde está la borrasca, podemos deducir hacia dónde se mueve el aire. Hay que notar que lo que provoca el movimiento del aire es la diferencia de presiones entre dos puntos. Si la presión atmosférica fuera constante en toda la Tierra, no habría viento. Lo que importa es que haya diferencia de presión sin importar el valor absoluto de esas presiones. Ahora podríamos preguntarnos por qué el aire se mueve de donde la presión es alta a donde la presión es baja. Un volumen en el que la presión es alta es un volumen que está muy lleno de partículas. Estas partículas están chocando entre sí e intentando separarse lo más posible las unas de las otras. Si todos los volúmenes de alrededor están igual de llenos, no habrá movimiento de partículas de un volumen a otro.
Pero si al lado de este volumen de alta presión hay un volumen más o menos vacío, entonces habrá movimiento de partículas de donde la presión es alta a donde la presión es baja, hasta igualar la presión. Otra forma de pensarlo es decir que el aire se mueve de donde le resulta difícil estar a donde le resulta fácil estar. Si todos los lugares son iguales, no habrá movimiento de aire, no habrá viento. Pero si hay lugares mejores que otros, entonces habrá viento. Es lo mismo que si tenemos un montón de personas apelotonadas en una esquina de una habitación. Como la gente está incómoda, se moverán por la habitación hasta ocupar todo el espacio disponible. Resumiendo, el viento es movimiento de aire, y lo que provoca que el aire se mueva es la diferencia de presión entre dos puntos. Es decir, aire muy comprimido en un punto y poco comprimido en otro. El equivalente. Perdón, ¿hasta acá se entendió la explicación que dio? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Veamos Sí, sí, está cómo muy lo... bueno. De hecho, no sabía cómo se originaban los vientos. Sí, es espectacular la explicación. Pero fíjense ahora cómo lo relaciona con la parte eléctrica que nosotros venimos viendo. El eléctrico para las partículas de aire son las partículas eléctricas. Para el viento es la intensidad de corriente, mientras que el equivalente eléctrico para la presión es el potencial eléctrico, que también llamamos voltaje. Decir que un objeto está a un potencial alto es decir que está muy lleno de cargas eléctricas, y decir que un objeto está a un potencial muy bajo es decir que está muy vacío de cargas eléctricas. Para que las cargas eléctricas se muevan, es necesario conectar un objeto de potencial alto con un objeto de potencial bajo. Si tenemos un objeto a un potencial alto, pero no le damos un camino por el que moverse hasta un lugar de potencial bajo, no pasará absolutamente nada. No habrá movimiento de cargas eléctricas. No habrá intensidad de corriente. Por esto no nos importa el potencial eléctrico. Lo que importa es la diferencia de potencial eléctrico. La intensidad de corriente es el movimiento de cargas eléctricas a través de una superficie. Un físico dirá que la intensidad de corriente es una variable de paso, porque es algo que sucede en un punto. Podemos preguntarnos cuál es la intensidad de corriente que atraviesa un objeto. En cambio, la diferencia de potencial es una variable de salto, porque al igual que al dar un salto, necesitamos dos puntos separados para que tenga sentido. La ley de Ohm. The adventure is out there. A principios del siglo XIX, Georg Simon Ohm estaba intentando hacer que las señales eléctricas de los telégrafos llegaran más lejos. Para esto, intentaba aumentar la intensidad de corriente, los amperios. Él descubrió que la intensidad de corriente cambia al cambiar la longitud del cable, la sección del cable, el material del cable. Longitud del cable, sección del cable, material del cable y también la diferencia de potencia. Tengamos en cuenta esas cuatro cuestiones, ¿sí? Largo del cable. ¿Saben lo que es la sección? No, profe. La sección del cable es, si vos tenés un cable que lo mirás de costado, vas a tener una figura plana y larga, ¿sí? Alargada. Si vos ese cable lo girás 90 grados y lo ves únicamente como si lo vieses de frente y haces en forma ficticia cortar el cable en un lugar, la sección es lo que vos verías, ¿sí? En forma de frente. El círculo, la circunferencia redonda que vos verías de frente, eso se denomina sección, ¿sí? Y es la superficie plana que vos verías de frente del cable si lo cortases, ¿se entiende? Eso se llama sección. ¿Se entiende? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, sí, profe. Bien.
y también la diferencia de potencial. De esas 4 cosas, hay 3 que son constantes. Una vez que tenemos un cable conectado, no podemos cambiar ni su sección, ni su longitud, ni su material. Así que juntó esas 3 cosas en una única constante y le dio un nombre. Se dio cuenta de que cuanto más grande es esa constante, más pequeña es la intensidad de corriente. O dicho de otro modo, esa constante se opone al paso de corriente eléctrica. Así que la llamó resistencia eléctrica, obteniendo de este modo una fórmula muy simple y muy fácil de usar. Es tan fácil de usar que la podemos escribir de... Bueno, ahí tienen la primera llegada, la primera visualización de lo que es la ley de Ohm, ¿sí? La I es la corriente o intensidad de corriente en amperios, B el voltaje en voltios y la R la resistencia en ohmios. de 3 maneras distintas, dependiendo de lo que queramos hacer con ellas, simplemente pasando sus magnitudes de un lado del igual al otro. Podemos decir que la resistencia es igual a la tensión entre la corriente. Podemos decir que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, o que la corriente es igual a la tensión entre la resistencia. Así que tenemos 2 variables y una constante. Si le preguntamos a un matemático, nos dirá que esto es la ecuación de una línea recta que pasa por el centro de coordenadas. Por eso, a los elementos que cumplen la ley de Ohm les llamamos elementos lineales. Por ejemplo, un diodo no cumple la ley de Ohm y no es lineal. ¿Cómo se usa la ley de Ohm? La ley de Ohm relaciona 3 cosas. Una variable de paso, que es la intensidad de corriente, una variable de salto, que es el voltaje, y una constante, que es la resistencia. Pues si tenemos 2 de esas 3 cosas, la ley de Ohm nos proporciona un método para calcular la tercera. Veamos unos ejemplos. Esta resistencia puede ser la resistencia que tiene un cable, la resistencia interna de una bombilla o la resistencia de cualquier otro aparato eléctrico. Si sometemos a esta resistencia a una diferencia de potencial entre sus bornes, aparecerá una intensidad de corriente que la atravesará, y ya tendremos las 3 magnitudes físicas implicadas en la ley de Ohm. Imaginemos que tenemos un voltímetro, que mide diferencias de potenciales, y un amperímetro, que mide intensidades, y queremos medir el valor de esa resistencia. En ese caso, escribimos la ley de Ohm despejando a un lado del igual la resistencia, que es lo que queremos calcular. Esa división nos dará el valor de la resistencia. Si por ejemplo el voltímetro midiera 12 voltios y el amperímetro midiera 2 amperios, el valor de resistencia sería de 6 ohmios. Otra posibilidad es que conociéramos de antemano el valor de la resistencia y el de la diferencia de potencial, pero no dispusiéramos de amperímetro. Una intensidad demasiado grande puede quemar cualquier aparato eléctrico o incluso ser peligrosa, así que necesitamos poder calcularla. Para ello tendremos que reescribir la ley de Ohm despejando en este caso la intensidad, puesto que es el valor que desconocemos. Con la expresión que resulta de dejar aislada la intensidad de corriente a un lado del igual, calculamos la intensidad como la división de 12 voltios entre 6 ohmios, que da como resultado 2 amperios. La última posibilidad es que conociéramos la intensidad y la resistencia, pero no el voltaje. En este caso, bastaría con multiplicar el valor de la resistencia por el de la intensidad. 2 amperios multiplicados por 6 ohmios dan como resultado 12 voltios. Si esta resistencia, sea lo que sea, no está conectada a ningún circuito, los potenciales en sus bornes son iguales, por tanto, su diferencia de potencial será 0. La ley de Ohm nos demuestra en este caso que no hay corriente que la atraviese, cosa que nosotros ya sabíamos. Pero la ley de Ohm no solo es un método de cálculo, es lo que define el funcionamiento de cualquier circuito eléctrico, y por tanto, entender la ley de Ohm es la base para comprender el funcionamiento de cualquier circuito eléctrico. Bien, esa última frase que dice la persona que está exponiendo es muy importante y es muy cierta, ¿sí? Comprender el funcionamiento de cualquier circuito eléctrico, la base es la ley de Ohm,
¿sí? La base es la ley de Ohm. Caídas de tensión, activos y pasivos. El peso es un tema importante en mi vida, quizá desde la adolescencia. Cada año te puedo nombrar un médico distinto. Ya hemos visto que para que un aparato eléctrico haga algo, para que haya intensidad de corriente, es necesario tener dos puntos con potenciales eléctricos distintos. Exactamente igual que pasa con los fluidos, que para que se muevan hace falta que haya dos puntos con presiones distintas. Por esto, los aparatos eléctricos tienen dos bornes de conexión, un borne positivo y un borne negativo. A la diferencia de potenciales eléctricos que soporta un elemento resistivo, es a lo que llamamos caída de tensión. Una resistencia por la que pasa una corriente está soportando entre sus bornes una determinada caída de tensión. También podemos pensar que la resistencia es lo que hace posible que haya caída de tensión, porque, como nos demuestra la ley de Ohm, para una misma corriente, cuanto más pequeña es la resistencia, más pequeña es la caída de tensión. Más pequeño es el voltaje que soporta esa resistencia, hasta el extremo en que una resistencia nula haría que la tensión fuera también nula. Esto es importante porque nunca hay una resistencia sola. Para que esa resistencia haga algo, tiene que estar conectada a un circuito en el que haya al menos una fuente, ya sea una fuente de tensión o una fuente de corriente, pero siempre formando un circuito cerrado. En el esquema he puesto el símbolo de una pila. Lo interesante es que las fuentes, que son elementos que introducen energía en los circuitos eléctricos, Este pequeño circuito que ya habíamos visto las características nosotros en clase pasada, habíamos dicho que este zigzagueo representaba a una resistencia y estas líneas paralelas, pero una más chica que la otra, representaba a la diferencia de potencial. ¿Se acuerdan? Sí, sí. también cumplen la ley de Ohm, pero en las fuentes no caen voltios, sino que suben voltios. Resumiendo, los elementos que meten energía en los circuitos suben voltios y los llamamos activos, mientras que los elementos que sacan energía de los circuitos bajan voltios y son los llamados pasivos. Dirección de la corriente. ¿Dónde vemos la diferencia entre subir o bajar voltios? En la dirección de la corriente. Los elementos activos, los que meten energía en el circuito, tienen polaridad. Tienen un borne positivo y otro negativo. Por ejemplo, en una pila de 1,5 voltios, el borne plano es el negativo y el borne con un saliente es el positivo. En una fuente, la corriente siempre sale por el borne positivo y se mete por el borne negativo, mientras que en los elementos pasivos es al revés. La corriente entra por el borne positivo y sale por el negativo. Normalmente, los pasivos no tienen polaridad hasta que los conectamos. Si cogemos una resistencia, sus dos bornes son exactamente iguales. Simplemente, el que conectamos a un potencial más alto será el borne positivo, y el que conectemos a un potencial más bajo será el negativo. De este modo, la dirección de la intensidad de corriente en su interior depende de cómo la conectemos. Para que quede más claro, vamos a mirar el esquema que he puesto ahí. El circuito más simple del mundo, una resistencia conectada a una fuente de tensión, que en este caso será una pila de 12 voltios. Lo que vamos a hacer es recorrer todo el circuito siguiendo la dirección de la corriente, desde un punto hasta llegar a ese mismo punto, fijándonos en los valores de tensión. Empezamos con la parte de abajo del esquema, a la que le voy a asignar 0 voltios. Ese símbolo significa 0 voltios. Esto es algo que se suele hacer. En realidad, yo no sé cuál es el valor de voltaje en ese punto, pero tampoco importa. Lo que importa son las diferencias de potencial. Por eso le asigno a un punto cualquiera, que suele ser el que está más abajo del esquema, el valor de 0 voltios. Si le diera cualquier otro valor a ese punto, lo único que cambiaría es que mis cálculos serían más difíciles,
Por eso siempre le asignamos el valor de 0 voltios. Yo sé que en las fuentes la corriente siempre entra por el borne negativo y sale por el positivo. Así que la corriente por la rama en la que está esa fuente apunta hacia arriba. Al recorrer la rama de la izquierda de abajo a arriba, nos encontramos a la fuente de tensión que lo que hace es pasar de 0 voltios a 12 voltios. Así que, al recorrer la fuente de tensión en la dirección de la corriente, lo que hemos hecho es subir 12 voltios. Por eso decimos que las fuentes suben voltios. Ya hemos llegado a la rama de arriba del circuito. En esa rama no hay ningún elemento capaz de subir o bajar voltios, así que en toda la rama de arriba hay los mismos 12 voltios. Ahora hemos llegado a la parte de arriba de la rama de la derecha, donde está la resistencia. Si nos fijamos en la dirección de la corriente por la rama de la derecha, vemos que va de arriba a abajo, es decir, la corriente entra en la resistencia por el borne de arriba y sale de la resistencia por el borne de abajo. Además, al recorrer esa resistencia en la dirección de la corriente, estamos pasando de la rama de arriba, en la que hay 12 voltios, a la rama de abajo, en la que hay 0 voltios. O sea, que la resistencia baja 12 voltios. Es por esto que decimos que los elementos pasivos, aquellos que sacan energía del circuito, bajan voltios, porque al recorrerlos en la dirección de la corriente, se pasa de un valor de voltaje alto a un valor de voltaje bajo. Por supuesto que este circuito es muy simple. Este tipo de análisis se vuelve mucho más útil en circuitos complicados. Ha quedado un vídeo bastante largo y denso, así que si tenéis dudas, decídmelo en los comentarios. Os adelanto que los avisos en los comentarios de YouTube. Bien. Esta es la explicación básica, como para arrancar, como para adentrarnos en tema, de lo que es ley de Ohm. Perdón. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Por lo menos, yo entendí. No, profe, por ahora no, ya después cuando entremos a hojear el material y verlo y estudiarlo un poco, ahí ya puede surgir algo. Bien. Antes de cerrar, les quería compartir qué es lo que con qué se van a encontrar ustedes mañana. Aparte de tener el material que tiene fórmulas muy sencillas para lo que es el cálculo de la ley de Ohm, van a encontrar ejercicios como lo que están a continuación, en donde siempre vamos a tratar de vincular con algún artefacto de uso común para que ustedes puedan entender dónde se aplica y por qué, como decía al comienzo del video, es tan importante para los fundamentos eléctricos conocer la ley de Ohm, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el primero de los ejercicios nos pide que calculemos la intensidad de la corriente de una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios, ¿sí? Como decía el video, siempre vamos a tener tres variables. En realidad son dos variables y una constante, porque la resistencia siempre la toma como constante. Lo que habla es de variable en la intensidad de corriente, en amperios, y en el voltaje o la diferencia de potencial en voltios, ¿sí? Pero siempre alguno de los dos vamos a tratar de tener como dato para poder calcular el tercero. Como también decía bien el video, hay otra alternativa para calcular que son los distintos puntos de medición que nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, el amperímetro, que nos va a servir para calcular la intensidad de corriente, el voltímetro. Hay distintos artefactos que solucionan esa parte cuando nos desconocemos de un determinado valor de las dos variables o de la constante, que nos ayudan, ¿sí?, a resolver la variable o la constante que nos falta. La guía de ejercicio es bastante larga y amplia, ¿sí? Se van a encontrar con muchísimos, algunos de ellos con soluciones, ¿sí?, para que puedan ir comprobando.
las soluciones, por lo menos de las que estuve chequeando yo, están todas bastante bien, no con los errores que tenía el otro día los ejercicios de capacitores. Pero no les aseguro el 100% porque son más de 100 ejercicios. Tampoco hay necesidad de hacer los 100 ejercicios, ¿sí? Cuando se den cuenta de la mecánica y de la forma que tienen estos ejercicios, no va a ser necesario que los hagan a todos. Pero además vamos a tener también, un segundito, además vamos a tener también, Lo voy a interrumpir 2 segundos. escucho. Estaba viendo ahí, porque estoy observando que se le corta mucho, sobre todo cuando está hablando o presentando. Y recién que compartí la pantalla veía que la intensidad de la señal de Wi-Fi le está variando bastante y eso está haciendo que se le corte la señal, Ok. que se le entrecorte el video. Sí, eso que estoy cerca del modo en todo. Vos sabés que tuve clase también temprano y renegué bastante. Es por eso, creo. Renegué bastante. Bueno, la última que les muestro y los dejo liberados. Fíjense, ahí se alcanza a ver la pantalla. Sí, sí. Bien, ahí tienen algunos esquemas parecidos, ¿sí? A lo que era la figura que mostraba en el video, ¿sí? Fíjense que se van a encontrar con numerologías que tienen que ver con, por ejemplo, los miliamperes, es decir, no todas las unidades de medida van a estar en amperes, sino que va a haber unidades más chicas, más grandes, ¿sí? Y también, a posteriori de esto, obviamente no enseguida, ¿no? Pero vamos a entrar también a calcular potencia, ¿sí? Vamos a entrar a calcular potencia justamente con valores que se toman de la ley de Ohm, como son el voltaje y la intensidad de corriente. Por ejemplo, en esta parte de acá, potencia va a ser voltaje por corriente y ya vamos a empezar a hablar de watts, ¿sí? De los watts que origina o que provee, por ejemplo, una lámpara a una determinada potencia, o por qué se dice que tenemos lámparas de 60, de 80, de 100 y demás. Fíjense cómo ya de a poquito nos vamos adentrando en estas figuras de este tipo que tenemos acá, ¿sí? De estos circuitos en donde tenemos las diferencias de potencial, alguna llave o algún interruptor, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cositas que se asemejan, ¿sí? Este, por ejemplo, es el circuito muy básico, ¿sí? De un timbre, de cómo funciona un timbre eléctrico cuando accionamos el pulsador, ¿sí? Y ese funcionamiento eléctrico termina emitiendo un determinado sonido, ¿sí? Acá tenemos también un circuito donde prendemos una lamparita de 60 watts a través de la fuente que nos pide justamente calcular un determinado voltaje. Bueno, eso es lo que le quería mostrar en cuanto a la parte práctica. Todo esto lo van a tener a disposición mañana, conjuntamente con un archivo teórico donde está muy brevemente explicado las ecuaciones, el formulario, para que ustedes puedan desarrollar los prácticos, ¿sí? En la medida que ustedes vayan avanzando y entregando un parcial, algunos que vayan teniendo dudas, que vayan pudiendo hacer algo, las semanas que vienen nos volveríamos a encontrar en el colegio, como hicimos las últimas veces, para desarrollar algunos ejercicios ahí en la pizarra. ¿Ok? Estamos, profe. Se hacen unos silencios, no sé si me escucharon, si están dormidos. Vamos, están todos con la cámara apagada. No, es que estamos atrás, nada más que se le corta cada tanto y queda como mudo un par de segundos y vuelve, entonces por eso por ahí quedamos. Bueno, sí, disculpen, pero es ajeno la conexión de internet.
¿Pero se alcanzó a entender o no? Sí, 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 sí. Bien. Sí, no me parece tan complicado. No, O sea, es re fácil. Y aparte es mucho más sí, práctico y mucho más entendible por ahí que las otras variables o las otras magnitudes que habíamos aprendido, que son más complejas en cuanto a dónde verlas, a dónde ver su funcionamiento, ¿me entiendes? Esto es más palpable, digamos. ¿Sí? Bueno, Pedro, Martín, Facundo, Leo, ¿alguna pregunta? no, por el momento no. ¿Les conviene Por más el ahora horario de no, profe. les conviene más el horario de las 8 para la presencial la semana que viene, de las 9? Sí, la semana que viene podemos hacer presencial a las 8 porque ahora el profe de programación nos dio ejercicio y no vamos a tener clases la próxima semana. Pasa que nos Ok. veníamos atrasando bastante con programación porque no estábamos teniendo pues las últimas clases y bueno, quedamos. Ok, ok, quedamos de acuerdo entonces hasta nuevo aviso. Yo voy recibiendo, mañana tienen esa documentación subida. Nos vamos avisando en la semana y nos vamos a ver el martes en el colegio. ¿Listo? Bueno, bárbaro. Que anden muy bien, buena semana. Listo. Gracias, buenas noches, chao, hasta Chao, luego. Pedrito.